Victoriano Huerta fue un presidente interino del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Fue estudiante en la escuela militar. Ascendió gracias a sus conexiones con Bernardo Reyes. Madero creía que Huerta no le era leal, pero aún así necesitaba de sus conocimientos. El 21 de marzo de 1913 fue reconocido como presidente. Sin embargo, ese mismo día, tras la muerte del presidente Madero y vicepresidente Pino Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano, Álvaro Obregón, Plutarco Elías lo nombraron como el usurpador. Pasó de presidente interino a dictador. Surgió la división yaqui y se declara en bancarrota. Colapsó la economía y ascendieron los ingresos de la industria, la minería, la agricultura, exportes de petróleo, ganadería, entre otras. Estados Unidos compara a Huerta por el deslice económico, indicando que Huerta no estaba calificado para llevar a México al progreso y la modernización. Lucha de las fracciones revolucionarias. Hace referencia a los distintos grupos que se crearon en la Revolución Mexicana, que mantenían ideologías e intereses diferentes. Consistió en una serie de revoluciones y conflictos interinos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares, que se fueron sucediendo en el gobierno de la nación. Entre ellos fueron los villistas, los zapatistas y los carrancistas. El Plan de Guadalupe. Carranza, tras el golpe de Huerta, inició la lucha para derrotar al gobierno usurpador y expidió el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1914. Donde el plan desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República, también desconocía a los poderes legislativo y judicial y a los gobiernos estatales que reconocieran a Huerta. Nombraba a Venustiano Carranza primer jefe del ejército y constitucionalista, y señalaba que al ocupar la Ciudad de México, Carranza se encargaría interinamente del poder ejecutivo y convocaría a las elecciones. Álvaro Matute explica cómo se institucionalizó el ejército mexicano mediante el análisis de la aparente rivalidad entre el bando civilista y el militarista, gestada tras el fin de la Revolución. El autor caracteriza en particular la política de Venustiano Carranza sobre sus fuerzas militares y asegura que este proceso es la clave para entender la transición del ejército constitucionalista al ejército nacional, cómo entra Carranza al poder. La entrada de las fuerzas constitucionalistas a la Ciudad de México representó el triunfo de la lucha revolucionaria y el inicio de una etapa en busca de un orden constitucional. Después de los tratados de Teoloyucan, que pusieron fin a la existencia institucional del Ejército Federal, Carranza hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, resguardada desde ese momento por tropas constitucionalistas. Días previos, el general Álvaro Obregón arribó al Distrito Federal con el fin de organizar el desarme de las fuerzas federales y garantizar la seguridad del primer jefe del Ejército Constitucionalista. La Convención Revolucionaria se reunió en la ciudad de Aguascalientes el 10 de octubre de 1914. Asistieron representantes del constitucionalismo y del villismo. El 27 de ese mes se incorporaron los zapatistas y fue la asamblea más representativa de la revolución. La convención asumió la soberanía y decidió hacer honor a los tres principales caudillos. Eligió como presidente interino de la República al constitucionalista Eutalio Gutiérrez. Sin embargo, la convención fracasó y se fracturó cuando el primer jefe no reconoció la soberanía de la asamblea. Gobierno de Venustiano Carranza. Fue nombrado como presidente constitucional el 1 de mayo de 1917. Creó el Banco de México. Desde 1915, Carranza se enfrentó a varias huelgas de obreros y campesinos. Muchas haciendas fueron devueltas a sus antiguos propietarios o quedaron en manos de los jefes carrancistas. Adolfo de la Huerta, el gobernador de Sonora, y el general Plutarco Elías Calles lanzaron el Plan de Agua Prieta. Carranza quiso imponer a su candidato Ignacio Bonillas, lo que provocó el disgusto del general Álvaro Obregón. Una vez desencadenadas las hostilidades, se nombró a Adolfo de la Huerta como jefe de ejército liberal constitucionalista. Carranza se trasladó a Veracruz, pero en el camino fue asesinado. Consecuencias del Plan de Agua Prieta. En tan solo 2 semanas después de la muerte de Carranza, el país llegó a estar controlado por los que se rebelaron contra él.
Esto llevó a que la mayoría de los personajes que quizás en algún tiempo simpatizaron con el gobierno de Carranza, además de los personajes como Obregón, de la Huerta, Elías Calles, se unieran a la revuelta, apoyando lo que había iniciado como el Plan de Agua Prieta. La muerte de Carranza se veía originada por una traición por parte de su ejército, lo cual le dejó sin opciones para defender su régimen. A pesar de que todavía quedaban jefes militares que lo apoyaban, pronto se dieron cuenta de que no podían confiar en sus tropas, lo cual lo dejaba sin muchas opciones.